Bien, dentro del ámbito laboral, ¿sí? Podemos analizar el conflicto en base a estos tres cuadros, ¿sí? Bien, formas que toma el conflicto. Bueno, la palabra conflicto ya en sí encierra una connotación negativa, o por lo menos comúnmente, ¿no es cierto?, se lo lleva por ese lado. En noticias, referencias, el comentario de la gente, en el lenguaje cotidiano, la palabra conflicto invita a pensar en algo negativo o en algo que uno desearía evitar, ¿sí? Ahora bien, si bien acá, en base a la bibliografía, vemos que hay dos posicionamientos o dos tipos de enfoque o formas en las cuales se los puede considerar el conflicto como positiva como negativa, personalmente yo no me inclino por ninguna. Es decir, el conflicto en base a lo que ya veníamos hablando es algo eh, natural en las relaciones interpersonales. A ver, con esto no quiero decir que sea algo necesario o algo que debamos buscar, no. O sea, por natural quiero decir que es algo que en algún momento se va a dar, o sea, independientemente de que nos mantengamos alejados de los conflictos, muchas veces llegan sin que uno los haya buscado, ¿sí? Eh, pues bien, entonces yo dejaría de lado esta disyuntiva entre positivo y negativo. Lo que sí podría decirles es que lo positivo o lo negativo es la actitud que uno pueda tener frente a un determinado conflicto. Es decir, positivo sería el tomar el conflicto como una oportunidad para replantearse algunas cuestiones, para entrar en el debate, para intercambiar ideas, para generar algún crecimiento, para conocer al otro, para encontrar soluciones en común, para generar un crecimiento en la relación, ¿por qué no decirlo también? Porque un conflicto que es resuelto de manera favorable para ambas partes es un conflicto o es una situación que fortalece la relación o que genera una confianza mutua, es decir, donde no hay un ganador y un vencedor, sino que hay dos ganadores en esa situación conflictiva, y es ahí en donde esa relación se fortalece. Entonces, en vez de tener un enemigo, hemos ganado un aliado, ¿sí? Y eso depende de qué, de la actitud conciliadora, de la actitud segura de uno mismo, de la actitud generosa en cierto sentido también, de la actitud de entendimiento frente a la situación conflictiva. En cambio, una actitud de huida, una actitud de revancha o una actitud conflictiva en el sentido de buscar una ganancia personal en detrimento del otro, seguramente va a generar consecuencias que a la larga, que a la larga van a hacer debilitar la relación entre esas personas y más que nada generar una ansia de revancha, ¿sí? Entonces, puede uno obtener a través de una actitud combativa frente al otro, puede quizás uno tener una ganancia inmediata en este momento, ¿sí? Gané este conflicto, o gané esta discusión, o gané este problema, o me dieron la razón. Pero a la larga puede pasar que bueno, esa relación se haya resquebrajado de tal manera de que uno, en vez de haber ganado un aliado, ha perdido ha ganado un enemigo, en definitiva, ¿no? De quién se va a tener que cuidar durante, digamos, todo lo que dure la relación. Eh, ¿Cuáles son los elementos intervinientes, ¿no?, dentro de una situación conflictiva? Bueno, acá podemos mencionar muchos. Las características personales de los empleados, de los colaboradores, es decir, ustedes van a encontrar que hay colaboradores con diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes temperamentos, y en base a eso diferentes situaciones o posibilidades de relación o de vinculación o de problemas incluso. Las emociones, el contexto, la historia, terceros que entran dentro de la situación de conflictos, los recursos. ¿Sí? Dentro del ámbito laboral estas cuestiones son, si se quiere, estadísticamente las que se presentan en mayor
en mayor medida en las situaciones de conflicto. Las fuentes del conflicto organizacional podemos mencionar variables estructurales, jurisdicciones ambiguas, es decir, uno no sabe a quién depende dentro de la organización, los organigramas no están bien desarrollados de tal manera que uno no tiene claro a qué área pertenece, metas opuestas, es decir, o metas competitivas, para decirlo de una manera, en donde, por ejemplo, supónganse, dentro de una empresa se le exige a los vendedores vender mucho más, ¿sí? Pero en la parte de la logística no hay stock. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Hay metas contrapuestas o hay situaciones contrapuestas. El vendedor vende más, pero en el depósito no tenemos stock, y entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El vendedor queda como incumplido al no poder entregar el producto. Bueno, entonces ese tipo de situaciones pueden generar algún conflicto. Dependencia de alguna parte, el grado de asociación de las partes, también el grado de unión o de colaboración que exista, las regulaciones comportamentales, la ausencia de normas en algunos casos, eso también puede generar muchos conflictos. Y acá es importante, bueno, o acá se advierte la importancia que tienen las normas para el funcionamiento de la organización. Es necesario que exista un mínimo de reglamentación, un mínimo de protocolos necesarios para ordenar los vínculos dentro del ámbito laboral. Esto, si bien tiene que ver con la cultura organizacional, esa cultura organizacional se concreta en las normas que están escritas o que son notificadas a las personas. Y es necesario que estén claritas, porque para evitar malas interpretaciones por parte de los empleados, ¿no es cierto? Y conflictos previos no resueltos. Otras variables que entran dentro del ámbito del conflicto laboral tienen que ver con las comunicacionales, las variables comunicacionales, es decir, aquellas que son o que se desprenden de nuestra acción comunicativa. Y en este sentido es necesario que tengan en cuenta algo que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente cuando habíamos hablado del tema de la comunicación. La comunicación no siempre genera un mensaje claro, ¿sí? Si bien hay una intención comunicativa de parte del emisor, muchas veces lo que dice no es lo que entiende la otra persona, o lo que quiso decir no es lo que entendió la otra persona, porque en el medio interviene una serie de filtros o de ruidos en la comunicación que algunas veces generan malos entendidos, ¿sí? Muchas veces, y eso lo pueden haber notado con frecuencia, hay interpretaciones que se hacen de lo que se dice, y el haber mencionado o el haber armado un mensaje ambiguo o sin referencia a cuestiones concretas puede dar lugar a interpretaciones de parte de las personas que, en definitiva, generen confusión. El tan mencionado o típico ejemplo del teléfono descompuesto, ¿no es cierto? Es decir, una comunicación informal que se va diversificando y tergiversando cada vez que va pasando de boca en boca hasta transformarse en un rumor o en una noticia que es totalmente falsa, ¿no es cierto? Y bueno, nuevamente acá intervienen las variables personales que están relacionadas con factores más internos de las personas y que tienen que ver con cuestiones más personales, como por ejemplo su posición frente a los otros, ¿no es cierto? Su estilo comunicacional también. A ver, ¿habrán sentido en algún caso, si es que le ha tocado trabajar dentro de un ámbito laboral y formando parte de algún equipo, capaz en una situación similar a la que le voy a graficar? Personas que dicen así muy abiertamente: bueno, yo acá vine a trabajar, no a hacer amigos. Y generalmente esa afirmación de alguna manera pinta de cuerpo entero a esa persona, y ya uno puede establecer alguna estrategia de cuidado, porque en definitiva, ¿qué es lo que está diciendo esa persona con esa frase? Que va a priorizar el trabajo y no va a priorizar las relaciones, y que en definitiva su vinculación con los demás puede ser en extremo formal, o tal vez incluso hasta
puede llegar a ser un poco conflictiva, ¿no es cierto?, al no tener esa inclinación o esa afiliación o esa predisposición a entrar en contacto con el otro o a generar alguna vinculación con el otro. Es algo inevitable, ¿sí? Trabajar con otras personas genera esta necesidad de establecer un equilibrio entre lo que es el logro del objetivo y el mantener buenos vínculos, ¿sí? Es así. No, no dejen de tener en cuenta esto. O sea, por más que un empleado diga, bueno, no, pero yo eh, trabajo todas las horas que son necesarias, tengo un buen rendimiento, vendo lo que tengo que vender, pero no colabora con el resto o genera un clima hostil entre sus compañeros, entonces todo lo que pueda ser considerado un logro de su parte cae en saco roto o es desmerecido por esta actitud poco, si se quiere, amigable o poco respetuosa o poco conciliadora o colaborativa con sus compañeros. Bien, con esto finalizamos esta unidad. Los invito a leer el material de la cartilla y acompañar estas explicaciones con la lectura y con la realización de las actividades que les voy a proponer en la plataforma. Les dejo un saludo cordial y seguimos en contacto.